¿Cuánto dinero recibirás de pensión IMSS? ¿Cómo se calcula realmente? Hay personas en México que trabajaron toda su vida y cuando llega el momento de pensionarse, descubren que van a recibir una cantidad que no les alcanzan para vivir con tranquilidad. Y lo más duro es que muchas veces no fue porque no trabajaran suficiente, fue porque nunca entendieron cómo se calcula realmente su pensión. Porque una cosa es lo que tú crees que te toca y otra muy distinta lo que el sistema realmente te va a pagar. Hoy te voy a explicar algo que puede incomodarte, pero que necesitas saber. Porque si tú no entiendes cómo se calcula tu pensión del IMSS, puede pasar años trabajando, creyendo que vas a pensionarte bien, cuando en realidad te estás acercando a una pensión mucho más baja de lo que te imaginabas. Bienvenidos a Nolasco y Asesores. Hoy vamos a tocar uno de los temas más delicados de toda esta serie de pensiones. ¿Cuánto dinero recibirás realmente de pensión del IMSS? Y no te voy a explicar de forma superficial. No te voy a decir solo depende de tus semanas o depende de tu salario y ya. No, hoy vamos a aterrizarlo como debe de ser. Vamos a ver de qué depende realmente tu pensión, qué factores la pueden subir o disminuir también, por qué muchas personas se llevan una decepción brutal al final de su vida laboral y cómo empezar a entenderlo desde hoy si vas rumbo a una pensión baja o a una pensión mejor construida. Y te pido algo, quédate hasta el final, porque cuando terminemos este video no solo vas a entender de qué depende tu pensión, también vas a entender por qué el siguiente tema de esta serie es tan importante. Cómo aumentar tu pensión del IMSS legalmente, lo que nadie te dice en este 2026. Este video no es para asustarte, es para que dejes de caminar a ciegas. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque esta serie no está hecha para entretener, está hecha para ayudar a tomar decisiones que te pueden afectar toda la vida. La primera verdad incómoda, tu pensión no depende solo de cuánto trabajaste. Hay una idea muy metida en la cabeza de muchísimas personas y yo tengo muchos años trabajando, entonces me debe tocar una buena pensión. Y aunque suene lógico, la realidad es que eso no siempre funciona así, porque en el IMSS la pensión no define solo por tu esfuerzo, ni por tu antigüedad, ni por cuánto te cansaste trabajando. Se define por reglas, por fórmulas, por registros, por salarios cotizados, por semanas reconocidas y por el régimen en el que te encuentras. En otras palabras, no basta con haber trabajado mucho. Lo que importa es cómo quedó registrada tu vida laboral dentro del sistema. Hay personas que trabajaron durísimo, pero fueron mal cotizadas. Y cuando llegan al retiro, el sistema no les paga su sacrificio, les paga su registro. Ejemplo, imagínate esto. Un trabajador pasa más de 25 años laborando, saliendo temprano, regresando cansado, cumpliendo, aguantando patrones, cambios, crisis, problemas económicos y al final descubre que gran parte de ese esfuerzo no se traduce en la pensión que esperaba. No porque no haya trabajado, sino porque nadie le explicó a tiempo cómo funcionaba el cálculo. Y aquí empieza el verdadero dolor de este tema, que muchas personas no se equivocan por irresponsables, se equivocan porque nadie les enseñó. Tu pensión no se construye con percepción, se construye con datos concretos dentro del sistema. Los tres pilares reales del cálculo. Si queremos responder de verdad cuánto dinero recibirás de pensión en el IMSS, tenemos que empezar por los tres pilares reales del cálculo. El primero, tus semanas cotizadas. El primer factor son tus semanas cotizadas. Esto significa cuántas semanas reconoce el IMSS que estuviste asegurado y aportando al sistema. Y aquí ya empieza un problema real, porque mucha gente cree que todo el tiempo que trabajó cuenta igual. Y no siempre es así. Pueden haber lagunas, pueden haber periodos sin registro,
puede haber errores. Puede haber semanas que tú dabas por hechas y que en realidad no aparecen como pensabas. Y esto es gravísimo, porque sin semanas suficientes simplemente no accedes igual a una pensión o tus opciones cambian. Segundo, tu salario base de cotización. El segundo factor es tu salario base de cotización. Y aquí quiero detenerme porque esta parte es clave. No necesariamente importa lo que tú dices que ganabas, importa lo que estaba reportado ante el IMSS. Es decir, puedes haber recibido cierta cantidad en la práctica, pero si ante el sistema aparecías con menos, tu pensión se va a construir sobre ese menos. Tercero, el régimen en el que estás. El tercer factor es decisivo. ¿Qué ley te corresponde? Porque no se calcula igual una pensión de la ley 73 que una de la ley 97. Y aquí está una de las mayores confusiones en todo México. Hay personas que escuchan hablar de pensiones altas, porcentajes, promedios, conservación de derechos, modalidad 40, afore, renta vitalicia, retiro programado y piensan que todo aplica para todos. Y no, cada régimen tiene sus propias reglas, sus propios límites y sus propias realidades. Dos personas pueden tener edades parecidas, años de trabajo parecido y terminan con pensiones completamente distintas. No porque una merezca más en lo moral, sino porque el sistema les mide de manera distinta. Entonces, hasta aquí, ¿qué define tu pensión? Semanas, salario cotizado y régimen que aplicas. Si una de estas tres piezas falla, tu resultado cambia. Si este tema te está aclarando ideas, déjame tu comentario en la parte de aquí abajo. Quiero saber si tú ya revisaste cuántas semanas llevas y con qué salario estás cotizado. El error más peligroso: confundir lo que ganas con lo que cotizas. Aquí viene uno de los golpes más duros de este video. Muchísimas personas creen que su pensión se va a calcular en función a su sueldo, el real, pero en la práctica lo que pesa en el salario base con el que estuvieron registrados. Y este error puede destruir expectativas, porque una persona puede decir: yo ganaba 14,000, 16,000, 18,000 pesos, pero si cotizaba con una cantidad menor, el sistema no le va a pensionar con esa base en lo que él recuerda haber ganado. Le va a pensionar con base en lo que quedó formalmente cotizando. Caso aterrizado: supongamos un trabajador que cree que gana 15,000 pesos mensuales, pero al revisar su situación resulta que durante buena parte de su vida laboral cotizó con una base equivalente a 9,000 o 10,000 pesos mensuales. ¿Qué significa eso? Que su expectativa mental va por un camino, pero su cálculo real va por otro muy distinto. Aquí es donde muchas personas no pierden dinero al final. Lo fueron perdiendo durante años sin darse cuenta, amigos. Te dejo una reflexión, y eso es lo duro de este tema. La pensión baja no siempre nace cuando te pensionas. Muchas veces nace mucho antes. Nace cuando te cotizas mal, cuando no revisas, cuando no corriges, cuando dejas pasar tiempo. No basta con decir: yo ganaba tanto. Lo que importa es con cuánto estabas cotizando, pero realmente. En términos reales, ¿cuánto dinero podrás recibir? Ahora sí, vamos a la pregunta que más inquieta: ¿de cuánto dinero puede ser una pensión? Y aquí tengo que ser muy responsable contigo. No existe una sola respuesta universal. No se puede decir: con tantas semanas te toca exactamente tantos pesos. Para todos por igual, porque intervienen varias variables. Pero sí podemos hacer ejemplos aterrizados para que entiendas la lógica real. Te dejo el ejemplo número 1.
Escenario moderado. Supongamos una persona con la ley 97 con 875 semanas cotizadas, con una historia laboral de salario promedio relativamente modesto y con una cuenta individual que no acumuló un monto tan alto. En un escenario así, la pensión puede resultar bastante limitada. Y aquí es donde mucha gente se golpea con la realidad, porque después de tantos años trabajando, esperaba una cantidad que les permitiera vivir con holgura y descubren que lo que reciben apenas alcanza para sostener lo básico. Ejemplo número 2. Escenario mejor construido. Ahora pensemos en otra persona también con una carrera laboral importante, pero con mejor salario cotizado, mejor continuidad y mejores condiciones de acumulación. El resultado cambia y mucho, no porque mágicamente el sistema le haya vuelto generoso, sino porque la base sobre la que se construyó esa pensión fue distinta. Aquí no gana el que más esperaba, gana el que mejor construyó su historial. Este es un tema duro porque rompe una ilusión, la ilusión de que trabajar mucho por sí solo garantiza una pensión suficiente. Y no, trabajar mucho ayuda, pero trabajar mucho sin estrategia no siempre te lleva al resultado que imaginabas. Y es una razón por la que tanta gente siente coraje, frustración o tristeza cuando se acerca a su retiro, porque no les falló su esfuerzo, les falló la información. Tu pensión puede ser baja, media o mejor estructurada, pero nunca se entiende de verdad si no revisas el historial que la construyó, porque muchas personas se llevan una decepción al final. Cuando una persona se acerca a la edad de retiro, normalmente ya viene cansada, ya trabajó años, ya trae desgaste físico, emocional, familiar, económico, y en ese momento espera una especie de recompensa, de descanso, de tranquilidad. Espera que al menos la pensión le dé cierta paz. Pero cuando muchos descubren que el monto no es el que imaginaban, sienten que algo no cuadra y en muchos casos tienen razón. Causas frecuentes de decepción. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué durante años no revisaron sus semanas, no verificaron el salario base, no entienden qué ley les corresponde, no supieron si podían mejorar su estrategia o simplemente confiaron en que al final se arreglaría todo? El retiro no perdona, no se improvisa. Y aquí quiero decirte algo importante. Este video no es para culpar a la gente, es para abrirle los ojos a tiempo, porque todavía muchas personas que sí pueden corregir, revisar, planear y actuar antes de que sea demasiado tarde. La decepción no aparece de la nada, casi siempre viene de años de desinformación acumulada. Si conoces a alguien que ya está cerca de pensionarse, compártele este video. A veces una sola información a tiempo puede evitar una mala decisión. La pregunta que debes hacerte hoy: después de todo lo que hemos hablado, hay una pregunta que no deberías responder. Hoy, ¿realmente sabes cuánto podrías recibir en la pensión? No cuánto te gustaría, no cuánto supones, no cuánto te dijo alguien, sino cuánto podrías recibir de verdad, con base en tu situación real, porque si no lo sabes, entonces no estás planeando tu retiro, estás apostándolo. Y cuando hablamos del retiro, apostar es peligrosísimo, porque el tiempo que pierdes hoy, mañana no regresa. El peor error no siempre es tener una pensión baja. El peor error puede ser enterado demasiado tarde. Pero aquí viene la parte más importante de verdad: entender cómo se calcula tu pensión,
no es el final, es el principio, porque una vez que comprendes de qué depende, entonces aparece la siguiente gran pregunta: ¿se puede aumentar? Y la respuesta es sí. En ciertos casos sí puede mejor legalmente, pero no con rumores, no con ocurrencias, no con consejos mal explicados. Se hace con estrategia, con información correcta y entendiendo que sí aplica en tu caso y que no. Primero entiendes cuánto podrías recibir, después analizar si todavía estás a tiempo de mejorarlo. Y quiero decirte algo más: esta serie de pensiones la estamos construyendo para que no veas videos aislados, sino para que entiendas el panorama completo. Porque ya hemos hablado de temas fundamentales como la Ley 73, la Ley 97. ¿Cuántas semanas necesitas? ¿Qué pasa si no completas las semanas? Pensión mínima garantizada y otras decisiones que pueden definir por completo tu retiro. Y todavía nos faltan temas muy importantes que vamos a seguir desarrollando para esta serie realmente pueda servirte. Y si además tú has cotizado, trabajado o estás pensando en pensionarte, tampoco te pierdas nuestra serie de Infonavit, porque ahí también tocamos temas que impactan directamente tu patrimonio y tu retiro, como qué pasa si nunca usaste tu crédito, qué ocurre con la subcuenta de vivienda, qué pasa al pensionarte, qué sucede si fallece el trabajador y cómo entender mejor ese dinero que muchas personas ni siquiera saben que tienen o que pueden recuperar. Porque al final no se trata solo de saber cuánto te va a dar el IMSS, se trata de entender todo tu futuro financiero, tu pensión, tu ahorro, tu vivienda y tus derechos. Así que suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta serie, porque lo que estamos construyendo aquí no es contenido para solo un rato, es información que puede servir para tomar mejores decisiones para tu vida. Esto es Nolasco y Asesores. Aquí no venimos a endulzarte el oído, venimos a decirte la verdad. Amigos, te espero en el siguiente video y espero que este te haya gustado. Nos seguimos viendo. Bye bye.